Muy buenas tardes. Café Tinto Gabo y sus amigos tienen el honor de presentarles a esta maravillosa coach ontológica, educadora licenciada en educación básica, Maribel Morales. Muy buenas tardes, Maribel. Cuéntanos un poco de ti. Hola Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, te cuento de mí, soy licenciada, como lo dijiste, en el área de la educación básica. Mi énfasis es la educación física, la recreación y el deporte. También estudié seguridad y salud en los ambientes laborales y soy coach ontológico profesional, senior coach en formación y aquí estoy declarada una eterna aprendiz, todo el tiempo tratando de rediseñarme, obviamente con el fin de crecer cada día como persona. Bueno, Maribel, ya que nos has comentado un poco de ti, parte de tu historia, me hablas que eres coach ontológico profesional. Me gustaría que nos aclararas un poco ese concepto de lo que es el coaching y también ya que nos hablaste sería una pregunta doble de que eres coaching ontológico, ¿qué es el coaching y la diferencia con ese tema del coaching ontológico? Bueno, Gabriel, te voy a explicar de una manera muy sencilla para que todo el mundo pueda comprender el concepto y no utilizar tecnicismos. El coaching es el arte de hacer preguntas poderosas con un objetivo, sacar la mejor versión de las personas. ¿Y qué es la ontología? La ontología lo que estudia es el ser como tal, generar esa coherencia ontológica entre lo que es el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Eso, básicamente allí es donde se enfoca el coach ontológico. Wow, qué maravillosa respuesta. Bueno, esto nos aclara un poco las dudas, ya que muchas personas que me han preguntado tienen un concepto totalmente diferente sobre el tema del coaching, que creen que es consejería, que creen que pertenece a la No. psicología y temas relacionados a este asunto. Maribel, ¿qué función hace un coach? Bueno, Gabriel, fue muy interesante lo que acabaste de decir porque muchas veces las personas piensan que nosotros damos terapia o que somos consejeros o que entregamos pautas de vida. No, para nada. Los coaches lo único que hacemos es un acompañamiento, aparte también de desarrollar competencias para dictar conferencias, para dictar talleres, porque trabajamos mucho la oratoria. Nosotros también desarrollamos la capacidad es para hacer preguntas, para hacer un acompañamiento a nuestros clientes, a nuestros coachees, pero en ningún momento nosotros damos terapias ni consejerías, no, nada de eso. Cuando nosotros hacemos nuestras sesiones de coaching, sí pedimos el permiso a nuestro coachee para ofrecerle un feedback acerca de lo que nosotros pudimos observar durante la sesión, pero más no como una consejería, no, para nada. Somos acompañantes, acompañamos a las personas por medio de preguntas poderosas a que saquen toda la mejor versión de sí y a que ellos mismos respondan las preguntas y las dudas que ellos mismos desde lo más profundo saquen y se den las respuestas a la necesidad que tienen, digámoslo así. Bueno, podríamos resumir esto que tú nos estás diciendo como en una conversación de coach a un cliente o un coachee, en donde por parte del coach se realizan las preguntas y el cliente responde esas preguntas desde su sabiduría interior, encontrando las respuestas que necesita para corregirse a su problema, a la situación que está viviendo actualmente. Claro que sí, básicamente es eso, Gabriel. Bueno, muchas gracias por haberme pues dado la respuesta a estas preguntas que sé que le van a traer claridad y luz a muchas personas que no tienen muy claro estos conceptos. Y Maribel, me gustaría que habláramos sobre el libro que me recomendaste, Mentalidad de Tiburón, de Manuel Sotomayor.
Bueno, Gabriel, te voy a hablar acerca de ese libro. Ese es uno de los tantos libros que nosotros dentro de nuestra formación como coach estudiamos. Eh, Te recomendé este libro porque me pareció absolutamente amigable para el lector. Es un libro corto, es un libro claro, con una terminología muy sencilla, muy fácil de comprender y nos indica, nos anima a generar una mentalidad de tiburón, a generar unos pasos para la consecución de nuestras metas de una manera muy clara y muy sencilla. Por eso lo recomiendo. Bueno, maravilloso poder tener la oportunidad pues de compartir la información de este libro. Maribel, me gustaría que habláramos sobre las 13 leyes que crean a este maravilloso libro y lo importante que puede ser para nuestras vidas aplicarlas. Dice la primera ley: aprenderás a conocerte día con día para identificar perfectamente cómo funcionas. Bueno, Gabriel, en esta primera ley básicamente nos entregan unas herramientas básicas de autoconocimiento. Nos invitan a que nosotros aprendamos a identificar cuáles son los factores internos que nosotros podemos controlar y cuáles son esos factores externos que definitivamente no podemos controlar. Te voy a poner un ejemplo claro. Digamos, la pandemia del COVID-19. Ese es un factor externo que llegó a nuestras vidas, pero que finalmente nosotros no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar nosotros es la forma como nosotros nos enfrentamos, nuestra forma de ser ante esa problemática, a poder nosotros hacer como ese autoanálisis para estar todo el tiempo haciendo esa autoobservación de quiénes estamos siendo nosotros frente a esa problemática. También nos enseñan a que nosotros generemos esos espacios de diálogo con nosotros mismos, a que generemos un autoconocimiento, porque esa básicamente es la llave para el éxito, aprender a conocernos a nosotros mismos. Muchas veces cuando llegan a nuestras vidas personas, ¿qué hacemos nosotros? Una cantidad de preguntas para saber quiénes son, nos interesamos por conocer sus vidas, pero muchas veces nos olvidamos de hacer esa lista para hacernos esas preguntas a nosotros mismos y autoconocernos, saber cómo es que nosotros funcionamos. Entonces, allí nos invita esta primera ley a que nosotros nos demos un tiempo para pensar y para analizar y también hacernos preguntas a nosotros mismos. Hay estudios que dicen, Gabriel, que el 3% de la población mundial vive como quiere vivir y el otro 96, 94% ni siquiera sabe qué es lo que quiere en su vida. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Básicamente por eso, Gabriel, porque no tenemos la conciencia de autoconocernos, de autoobservarnos. Entonces, eso es lo que nos invita la primera ley del libro, Mentalidad de Tiburón. Bueno, podríamos decir que yo resumiría pues estas palabras que tú me has dado con la frase: no tenemos lo que somos, somos lo que tenemos. Y es Muy algo bien, impresionante porque el mundo actual dice: no, lo que yo tengo es lo que me identifica. Lo que yo tengo, tengo carro, tengo casa, tengo o no tengo nada. Pero en realidad lo que tenemos, lo que hoy en día nos rodea en tanto parte material, resultados físicos, laborales, es en base de nuestro ser, de cómo nos conocemos, de qué capacidades hemos desarrollado y hemos aprendido a ver en nosotros para conseguir esos resultados. claro que Entonces, sí. en ese orden de ideas, yo diría que tenemos lo que somos, no somos lo que tenemos. Ok. Bueno, la segunda ley, Maribel, nos dice: antes de desear algo y buscar más, aprenderás a compartir y a valorar cada pequeño detalle que esté presente
en tu vida? Bueno, esta ley es muy hermosa porque allí nos hace la invitación a que desarrollemos esa capacidad de escucha. Y cuando nosotros hablamos de capacidad de escucha, no solamente nos estamos refiriendo a ese diálogo, a ese intercambio de palabras entre una o varias personas. Eh, Nos ayuda, básicamente nos invita, perdón, es a que estemos todo el tiempo atentos a escuchar todo nuestro mundo circundante, a que nosotros podamos desarrollar, como decía nuestra maestra Silvia Fermani en una de sus aulas, a desarrollar esa capacidad de asombro, asombrarnos con cada pequeño detalle que la vida nos pone en nuestro camino, la belleza de la naturaleza, en fin, una cantidad de cosas que cuando nosotros la desarrollamos nos volvemos más sensibles y aprendemos a disfrutar de cada pequeño detalle que la vida nos trae. Ejemplo, digamos en la mañana, cuando nosotros nos duchamos, a disfrutar del agua que nos cae encima, a disfrutar de la tacita del café en la mañana, a disfrutar de las personas que nos rodean, de absolutamente todo. Es que estemos todo el tiempo atentos a qué nos está diciendo cada cosa que se nos presenta en nuestro camino. Y también nos invita a que cuando nosotros nos planteamos esa meta, antes de la meta está el camino y es aprender a disfrutar de ese camino para poder llegar a esa meta y poder enriquecernos con todo lo maravilloso que nos puede traer el proceso hacia la meta. Y otra cosa que también nos habla en esa segunda ley es que debemos aprender a desarrollar las habilidades blandas. Si hablamos de habilidades blandas, tendríamos que dejar un día, un espacio específico para hablar de ese tema. Pero cuando hablamos de habilidades blandas, es esas capacidades que nosotros desarrollamos como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el dominio de las emociones, el pensamiento creativo, la empatía, que muchas veces en los centros de aprendizaje, en el colegio, en la universidad, no nos enseñan acerca de esto. Y cuando nosotros aprendemos a desarrollar esas habilidades blandas, también aprendemos a valorar cada pequeño detalle que la vida nos muestra. Bueno, Maribel, escuchándote, teniendo en cuenta esta información de valor que nos estás dando, yo diría que este programa, donde tú eres nuestra invitada de honor, nuestra primera invitada, porque este programa nace hoy contigo, estaría yo Uh -huh. utilizando esta ley de compartir y valorar estos pequeños detalles con personas tan importantes como tú, que tienen mucha información de valor que le pueden servir al mundo. Estamos a una conversación, a una palabra de cambiarle la vida a una persona. Y qué bueno hacerlo de esta Claro que manera, sí. eh, compartiendo y valorando tu maravilloso tiempo, que lo valoro, porque sé que es muy importante, Gracias. y lo Uh -huh. compartimos pues con todas las personas que estén dispuestas a recibir esta información. Bueno, nuestra Gracias, tercera Gabriel. ley nos dice: soñarás en grande y confiarás en ti mismo sin importar lo que la gente opine y piense de ti. Bien. En esta, en esta tercera ley, es interesante que nosotros generemos como una lista de chequeo, esa lista que nos va a permitir enfocarnos hacia la meta, que nos va a permitir abrazar nuestro sueño, también que nos va a permitir aprender que cuando nosotros fracasamos en el camino, eh, no tomarlo de la peor manera, todo lo contrario, tomando ese fracaso como un aprendizaje para poder aprender de cada error, aceptando cada cosa que nos pase de la mejor manera. Y hay una cosa que también me gusta muchísimo en esta tercera ley, es que nos habla de programar nuestra mente. Y para eso hay una herramienta maravillosa que es la PNL, la programación neurolingüística, que como bien sabes es la ciencia de la excelencia humana. Programación,
neurolingüística, todos esos procesos que se ven alimentados, esos procesos neurológicos que los vemos alimentados todos los días por nuestros cinco sentidos, cómo nos podemos valer de esa herramienta para programarnos. La lingüística, que también es ese proceso neurológico que nos permite también programarnos por medio de nuestra palabra, construir por medio de lo que estamos diciendo. Entonces, esta ley es interesante porque nos habla también acerca de esa herramienta valiosa que es la programación neurolingüística. Maribel, muchas veces vivimos en un mundo donde nos escondemos, vivimos encerrados en lo que creemos y en lo que creemos que conocemos, y por lo general vivimos con pensamientos limitantes que vienen a través de esas creencias y ese aprendizaje cultural de nuestra familia, de las escuelas, de las experiencias vividas. Y como nunca hemos tenido la habilidad de aprender a gestionar de pronto que cuando me equivoco no fracasé, sino que simplemente identifiqué una forma de cómo no hacerlo para no conseguir el resultado que necesito. Simplemente la prueba y el error es lo que nos lleva a ese camino al éxito. Y perdemos la confianza en Claro que nosotros sí. mismos. ¿Por qué? Porque lo que tú hablabas, programación, nos programamos a que no puedo, no quiero, tengo miedo. ¿Y de dónde nace todo eso? Nace de ese aprendizaje que nos han venido inculcando de generación en generación. Y qué bonito saber que a través del poder de la palabra, del lenguaje, podemos cambiar esos programas y podemos generar una nueva realidad en nuestras vidas. Claro que sí, Gabriel. La cuarta ley nos dice: te propondrás metas medibles y desarrollarás un porqué, el cual será tu motor y tu motivación. Bien, en esta cuarta ley, Gabriel, lo que nos invitan es a que nosotros generemos un diálogo con nosotros mismos y a que nosotros aprendamos a clarificar muy bien esa meta, a dibujarla también en nuestra mente, que nos sintamos ya allá en la cúspide, en la meta como tal. Te voy a poner un ejemplo. Si mi meta es conseguir una casa, visualizar esa meta, visualizar esa casa, visualizar esos colores que tiene. Y si es posible, también visualizar que yo ya estoy viviendo allí en ese lugar, habitando esa casa. Dibujar como ese mapa, esa ruta para llegar hacia la meta. Y hay algo muy interesante que nos habla en esta ley, es que cuando nosotros tengamos esa meta ya clara, visualizada, que la anclemos a la parte axiológica. Porque te digo algo, Gabriel, de nada nos sirve tener la casa más hermosa o si nos proponemos bajar de peso, tener el cuerpo más lindo, si no trabajamos en nuestro ser. Entonces, es básicamente trabajar en nuestra meta, pero también trabajar en nuestro ser. Muy coherente lo que dices. Muchas veces cuando queremos obtener algún resultado grande, amplio, un resultado final, nos queremos volar los escalones, nos queremos volar los peldaños y conseguir esa meta de manera inmediata, y debemos entender que debemos de ir paso a paso, y cada meta que vamos a conseguir debe ser medible, debe ser posible de realizar en ese lapso de tiempo. Eh, Claro que sí. Me gusta muchas veces cuando se tocan estos tipos de temas de metas medibles para poder desarrollarlas. Tomar un ejemplo en el lado del resultado físico. Muchas personas en diciembre declaran: voy a entrenar, este año sí bajo esos 10 kilos que tengo de más. Arrancaron en enero y en febrero se les acabó la energía, y resulta que
no fue que la declaración le hicieron mal, que lo que dijeron no es que no tengan tiempo, no, simplemente la meta que se colocaron no era una meta alcanzable en un corto tiempo. Por lo general cuando empezamos este tipo de entrenamientos o este tipo de metas que nos colocamos que no son fáciles de conseguir, porque no se van a ver en un tiempo corto, ni en un mes, ni en 2 meses, sino en un lapso de 6 meses en adelante, son 10 kilos, 8 kilos que las personas quieren bajar, un ejemplo. Debe comenzar uno, voy a comenzar a entrenar. ¿Cuál es mi primera meta para obtener un mejor estado físico? Si el primer mes no bajé ni un kilo, no bajé ni una talla, te vas a dar cuenta que si antes dabas 3 vueltas al parque, ahora le das 5. Sí, Aumentaste tu capacidad, tu fuerza, y poco a poco el ejercicio que tú vas integrando con metas medibles vas a lograr conseguir ese objetivo o ese resultado final que en algún momento declaraste para tu vida. Entonces, así es, Gabriel, paso a paso. con esta ley pues me motiva bastante y quise compartir esto porque muchas veces nos pasa eso, colocamos metas inalcanzables. Así es. Nuestra quinta ley nos dice, disfrutarás y aprenderás de cada experiencia, sea buena o mala, para ser cada vez mejor. Bueno, en esta ley básicamente nos invitan a trabajar en algo especial y es la transformación. Transformación viene del latín transformare, que significa cambiar de forma. Y te voy a poner un ejemplo, Gabriel. Un diamante. Un diamante antes de ser diamante era un pedazo de carbón, un pedazo de hulla. ¿Qué le hicieron para transformarlo en diamante? Lo sometieron a altas presiones, lo sometieron a altas temperaturas, estamos hablando de 3.500 grados. Aparte de eso, lo sometieron al vapor para que pudiese enfriarse y poder tener esa fuerza que tiene un diamante, esa resistencia. Pero entonces el éxito de ese diamante estuvo en la transformación. Y cuando hablamos de éxito, que viene del latín exitus, que significa salida segura, resultado feliz, eh, por lo general, ese éxito nos alegra, nos motiva, nos pone muy contentos, pero a veces cuando no tenemos ese éxito, de pronto no la pasamos tan bien, sin tener en cuenta que ese fracaso también nos puede servir como una escuela para la consecución de nuestra meta. Entonces está es en transformar todo eso negativo que nos pasa, transformarlo en un mundo de posibilidades. Y cuando fracasamos, hay que tener en cuenta que si tenemos una meta, también tenemos que elaborar un plan A y un plan B. O digamos que nuestro abecedario tiene 27 posibilidades. Y traía a colación, quiero traer a colación al señor Thomas Alva Edison, que cuando él dijo, no, yo sencillamente lo intenté una vez y ese intento tuvo 1.000 pasos. Entonces, mira esa capacidad de transformar de pronto estos fracasos en algo muy positivo y en algo motivador. Wow, 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 maravilloso. Qué importante tener en cuenta esta información que nos estás dando y pensar que todo esto lo encontramos en un libro, tanta Sí, información de valor que podemos aplicar en nuestra vida, no para cambiar, sino para transformar y mejorar cada día. así es. Bueno, la sexta ley dice, lucharás siempre con fuerza y valores hacia tus objetivos, teniendo fe en que estás destinado a lograr algo grande. Bueno, en esta ley, Gabriel, yo siento que hay una palabra que definitivamente define muchísimas cosas en nuestras vidas y es la confianza. La confianza, me atrevería a decir que puede ser la clave del éxito. Cuando tú confías en ti, eres imparable.
Y para fortalecer esa confianza hay otra palabra que también me encanta, que es la ética. La ética viene del latín ethicus, que significa carácter, y es algo que viene con nosotros, viene ahí puestecito desde que nosotros eh, nacemos, es algo muy nuestro. Entonces esa ética es la que, ese carácter es el que siempre nos va a fortalecer para alcanzar el éxito, para empezar a dar esos saltos cuánticos, para identificar en realidad qué es eso que nos motiva en la vida. Y a veces, no sé, estos días sosteníamos tú y yo una charla donde decíamos, a veces uno en la vida encuentra algo que lo harías así no te pagaran. Entonces mira que ahí es donde nosotros podemos encontrar qué es lo que en realidad nos motiva en la vida, cuál es esa, digamos, ese propósito en nuestras vidas, qué es lo que nos motiva a seguir adelante. Y básicamente todo eso se genera con la confianza en nosotros mismos, fortalecido siempre en la ética. Así es, así es. Y muchas veces no, como tú dices, no nos fortalecemos en esa ética, en esos valores, en esas cosas que debemos de tener en cuenta porque nos olvidamos de ellas. Qué Sí, maravilloso. Gracias por toda esta información que nos está brindando desde tu mirada, desde esa interpretación que le das a esta lectura. Qué bonito sería que todos tengamos la oportunidad de leer estos libros y no solamente entenderlos, sino aplicar muchas de estas leyes. Te aseguraría que la vida para todos fuera diferente. Cada uno tendría un observador diferente todas las circunstancias que están pasando. claro que sí. Así es, Gabriel, comparto esa apreciación 100%. Todo en la vida, desde que sea para crecer como persona, bienvenido sea. Bueno, estamos por la quinta ley. Yo creería que ya vamos más adelante, Gabriel, Sí, que estábamos hablando de la quinta ley, de la que de debemos la de sexta. disfrutar. Oh, sí, me Ya devolví. vamos para la séptima. Vamos para la séptima, me devolví, perdón. Eh, como comencé a hablar de ser mejor, de transformarnos, me fui hacia la quinta ley. Bueno, y hace parte del libro cuando lo necesitemos, cuando eh, sentamos que nos hace falta algo de lo que en algún momento ya habíamos pasado en estas leyes, podemos devolvernos cuantas veces queramos a buscar en Claro, estas leyes que ya han pasado. claro Entonces, que sí, nunca hay error, nunca hay equivocación, sino aprendizaje. Gracias. todo el tiempo, todo el tiempo. Séptima ley, jamás te rendirás ante nadie porque tu mente es más poderosa que tu cuerpo y tus sentimientos. Claro, la mente es un monstruo, Gabriel. Mira, allí esta séptima ley yo la definiría en tres palabras específicas. La primera, palabra como tal, el poder de la palabra. En una de nuestras aulas nos hablaban acerca de la palabra abracadabra. Iré creando conforme hable. Entonces es allí donde nace esta meta, en la palabra. Todo lo que nosotros digamos y la intención que le pongamos se puede convertir en realidad. El segundo, obviamente, es trazarnos la meta. Pero ¿cuál es en realidad el motor y lo que nos va a hacer funcionar todo este cuento? La mente. Por eso hay que mantenerla todo el tiempo como el tiburón blanco en movimiento. Así es. Bueno, Mari, la octava ley nos dice, no permitirás que ninguna excusa te detenga o te desvíe de tu sueño. Bueno, Gabriel, esta ley mmm, es muy interesante. Y si nosotros no trabajamos con toda en esta ley, puede que el sueño hasta se muera. Y para eso ahí hay una palabra tremenda que se llama procrastinación. La procrastinación es esa palabrita que
Definitivamente, ¿cómo le explico para que no sea muy complejo de entender? A veces abandonamos nuestra actividad y nuestra meta por actividades que no tienen tanta relevancia. Empezamos a procrastinar, a irnos por las ramas. Voy a dejar esto para otro día, el lunes empiezo, la otra semana empiezo con esto y voy procrastinando, posponiendo las cosas. Error grande. ¿Por qué? Porque eso es un autoboicot, un autosabotaje. Eso lo que nos hace es morirnos en vida prácticamente. Eso es como un suavizante mental, lo llaman allí en el libro Mentalidad de Tiburón. Pero entonces para eso, para contrarrestar toda esa procrastinación, hay otra palabra que es más poderosa que es y se llama compromiso. Compromiso viene del latín compromisos, que significa promesa. Y por eso es interesante tener claro cuál es el compromiso que nosotros hacemos con la persona más importante de nuestra vida. Que la persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Esa promesa, ese compromiso que firmamos con nosotros mismos. Y en ocasiones hay que prender ese radar o ese escáner para identificar qué personas o qué cosas nos aíslan de nuestra meta, porque todo el tiempo va a pasar, que si tenemos una meta van a llegar factores externos que muchas veces no podemos controlar y nos van a desviar de nuestra meta. Entonces, para eso es importante también desarrollar una cosa que se llama la percepción selectiva, que ese es un rasgo cognitivo que nos permite identificar qué personas y qué cosas nos están desviando de nuestro foco. Y también nos va a permitir seleccionar qué es en realidad lo que nos está acercando a nuestra meta. Y que también nosotros podamos tener el valor en cualquier momento, sin ningún temor de decir, no, gracias, no quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque sencillamente me desvía de mi meta, me desvía de mi foco, me saca de mi camino. Entonces, esa ley es interesante por eso, porque, Interesantísimo. porque nos ayuda a desarrollar esa percepción selectiva y a comprometernos con nosotros mismos y con nuestra meta. Interesantísima. Otra cosa que me hiciste recordar ahora que estábamos hablando en esta ley de los sueños, eh, hemos perdido esa cualidad que los niños tienen de soñar en grande. Llegamos adultos y dejamos de soñar, engavetamos nuestros sueños y empezamos a trabajar por los sueños de otros. Sí, eso es tremendo. Fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, Mari, estamos ahora con la novena ley. Cuidarás y alimentarás tu cuerpo como el instrumento más preciado y valioso que tienes. Bueno, Gabriel, en esta ley, pues tú más que nadie lo sabe, que te gusta tanto el tema de deportivo. Acá es donde nosotros vivimos. Esta es nuestra casa, nuestro templo, nuestro cuerpo. Aquí es donde vamos a reposar toda nuestra vida. Entonces, por eso es interesante que nuestro cuerpo esté en excelencia. Y cuando hablo en excelencia, perdón, que le demos el descanso necesario, que le demos la alimentación correcta y que le demos el ejercicio que él necesita. Hay un dicho que dice que la persona que no puede controlar lo que se come difícilmente puede controlar su estado emocional. Entonces es acá donde nos invitan a que elevemos, a que montemos nuestra conciencia en un dron, lo elevemos y empecemos a analizar quiénes estamos siendo con nosotros mismos, con la persona más importante de nuestras vidas, cómo estamos tratando nuestro cuerpo, cómo nos estamos alimentando y todo el tiempo estar observándonos, haciendo esa autoobservación de nosotros mismos. Y cuando dice que trabajemos en nuestro cuerpo, no solamente es la alimentación, el ejercicio, el descanso, también es esa parte espiritual en la que debemos estar en una constante
transformación y en un constante aprendizaje. Así es, así es. A veces también cometemos el error de, de no cuidarlo de tal manera que por querer vernos bien y no querer hacer deporte comenzamos a consumir sustancias que son peligrosas para el cuerpo. Sí, Automáticamente, si mi cuerpo está mal, mi salud física se va a perjudicar totalmente, vamos a entrar en enfermedades que nos van a afectar nuestra vida personal, laboral, familiar, todo lo que nos rodea va a ser como una cadena, una reacción en cadena a la hora de presentarse ese daño por no cuidar nuestro cuerpo. Y muchas veces no lo vemos y no lo entendemos de esa manera. El problema no es que tú te enfermes por algo que hagas, sino tus familias, el círculo que te rodea, cómo se va a afectar si tú no estás el día que te vayas o caigas en cama por no haberte cuidado, por no haberte alimentado bien este cuerpo que viene siendo, como dices tú, ese envase que debemos de trabajar, que debemos de cuidar para poder conseguir lo que queremos en la vida, porque sin él no vamos a hacer nada. claro que sí. Y Sin él por no eso vamos a es hacer nada. interesante también desarrollar esa buena relación con el espejo. ¿Quién estás viendo tú en ese espejo? ¿A quién estás viendo? Estás viendo a la persona que quieres ver allí. Así es. Hay algo que puedes hacer para trabajar. Ahora, Mari, viene una ley muy importante eh, que a muchas personas hoy en día que vivimos en el status quo nos cuesta realizarla. Tú controlarás a la diversión y no ella a ti. Solamente la utilizarás para relajarte y despejar tu mente. Wow. Bueno, para relajar y despejar nuestra mente. Eh, por ahí hay un dicho, Gabriel, que es muy común acá en Colombia, que dice que todos los extremos son malos, ¿verdad? Entonces es sencillamente que nosotros aprendamos y nos concienticemos de la importancia que tiene para nosotros distraernos, compartir con nuestros amigos, en fin, un momento de esparcimiento es muy válido. El tema es que cuando hay exceso, pues entonces las cosas sí se pueden complicar. Entonces, yo siento que si nosotros generamos un equilibrio y una armonía, podría funcionar bien. Si hablamos del tema del ocio y el esparcimiento. Sí, sí, muy importante esta ley y creo que más de uno hemos pasado por estas circunstancias en la vida donde nos hemos dejado controlar muchas veces por esos excesos en la bebida, en el alcohol, en el cigarrillo, porque lo que algunos ven como malo, otros lo ven como bueno para su vida. Un ejemplo, hay personas que dicen, no, es que yo me fumo un cigarrillo para relajarme, mientras que el otro dice, no, la nicotina, el alquitrán te hacen daño, pero a esta persona le está controlando la ansiedad, As- a la otra no. Entonces es algo tan relativo que debemos aprender a controlar todo lo que nos genere ese estado de diversión, nos controle ese estado de ansiedad, de que los que nos genere relajación. Hay que aprender a controlarlo porque si nos dejamos controlar de ella caemos en los excesos como tú dices y perdemos todo lo que hemos, por lo que hemos venido trabajando. Bueno, ahora claro, viene, por eso es importante, Gabriel, la autoobservación todo el tiempo. así es, Vuelvo y retomo lo que dijimos ahora, que elevar ese nivel de conciencia para estar todo el tiempo pendientes de qué es lo que hacemos, cómo nos estamos sintiendo, qué estamos diciendo, cómo nos estamos comportando. Es interesante que nosotros desarrollemos esa inteligencia, digámoslo así, con nosotros mismos, ¿verdad? Para poder generar resultados, buenos resultados.
así es muy importante tener todo esto en cuenta. Bueno, Mari, la 11ª ley dice, no te permitirás ser común y mediocre. Increíble, dos palabritas que a veces a muchas Duras. personas nos golpea muy fuerte cuando las dicen o cuando las mencionan. Bueno, sencillamente no hay que ser ordinario, hay que ser extraordinario, dar un valor agregado a cada cosa que hacemos. Y si vamos a hacer algo, por pequeño que sea, poner todo de nosotros, ser nuestra mejor versión en cada cosa que nosotros hagamos, por pequeña que sea. Siempre tener presente ser nuestra mejor versión, Así es. Yo a con quien estas, sea y donde sea y haciendo lo que sea. así es, así es. Yo Ujú. a estas palabras como ser común y mediocre, en algún momento de mi vida cuando alguien las utilizaba en mi contra me afectaban, me golpeaban. Porque uno decía, ¿cómo así ser común? Y si nos diéramos la oportunidad de entenderla, mediocre es una persona que es ni es buena, ni es mala, ni es excelente, ni es muy miserable. Está en la mitad de todo. Diríamos que Sí, estamos en el promedio de las personas que se quedan viendo que las cosas pasen, que ni toman acción, pero tampoco están dormidas, vi- sí, así es. viendo las películas Y como un simple espectador. bueno, y eso sencillamente nos pasa muchísimo. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que de pronto no hemos hecho, no hemos dado todo por hacer algo y después nos arrepentimos. Así es, así es. Pero bueno, recuerda que no hay arrepentimiento, sencillamente es un fracaso reírnos de él y aprender de él. Como nos dice por allá en la sexta ley del libro Mentalidad de Tiburón, reírnos de los errores Así y es. sencillamente tener esa mentalidad divergente para aprender que se puede mejorar, No, abrir posibilidades. y lo más importante es que podemos aprender mientras que somos comunes, mientras que somos mediocres, si logramos llegar a ese estado de conciencia que necesitamos, podemos aprender de todos estos errores, de todas estas vivencias que estamos presentando a diario, tomarlas como aprendizaje. De ahí Sí, nuevamente la frase que siempre te digo, no hay error. Si algo sale mal, no hubo un error, es un aprendizaje, una manera de cómo no hacerlo, una forma más de cómo no hacerlo hasta conseguir lo que necesitamos. y nos cuesta llegar a comprender eso, nos cuesta, pero cuando lo comprendemos es maravilloso porque podemos generar una tranquilidad. Ahora viene la 12ª ley, que es bastante fuerte, tiene un contenido muy importante y que muchos no estamos dispuestos a realizarlo. En todo lo que te propongas, soportarás el dolor y el cansancio, más allá de lo que cualquier ser humano podría aguantar. Bueno, entiendo que hay que entender que el autor de este libro fue un nadador, Deportista. un, un deportista que estaba en el top 20 a nivel mundial como uno de los mejores, entonces él escribió este libro, pero también hay que tener en cuenta que definitivamente hay cosas que sí necesitan un sacrificio, que necesitan de toda nuestra atención, que necesitan de todo nuestro tiempo, de que estemos enfocados y pues sencillamente nosotros en la vida tenemos la posibilidad de elegir quién ser. Así es. Y para eso me gustaría tocar un tema, Gabriel, y es el tema de los factores que nosotros podemos y no podemos controlar, que también nos habla en este libro acerca de eso. Que hay cosas en la vida que nosotros podemos y no podemos controlar. Y es interesante que nosotros podamos tener claro este concepto,
¿Qué no podemos controlar nosotros como seres humanos? Los factores externos, todo lo que está fuera de nosotros. La lluvia, el tráfico, la pandemia del COVID-19. Son cosas que definitivamente nosotros no podemos controlar. Pero ¿qué sí podemos controlar? Los factores internos. ¿Quiénes estamos siendo nosotros ante esos factores externos? ¿Quiénes estamos siendo nosotros ante la pandemia del COVID-19? ¿Verdad? ¿Cómo me voy a comportar yo ante esa realidad? ¿Voy a enloquecer o sencillamente lo voy a tomar con respeto, con humildad y lo voy a aceptar? Entonces, yo siento que en esa última ley, pues sencillamente nos invitan y nos dicen que nosotros tenemos esa posibilidad de elegir quiénes somos frente a X o Y circunstancias de la vida. Si somos nuestra mejor versión, hay que tener en cuenta que eso también puede costarnos un sacrificio, pero que ese sacrificio también va a poder tener resultados. También vamos a poder conseguir el éxito. Y hay que tener también en cuenta que ese éxito no es precisamente, no lo vamos a encontrar nosotros en esa cantidad de ceros que vamos a encontrar en nuestra cuenta bancaria, no. Ese éxito nosotros también lo podemos interpretar como ese espacio de tranquilidad y de resultado allí albergado dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, por eso, para poder conseguir ese resultado, llegar a ese éxito, hay que tener confianza y obviamente a veces hay que hacer sacrificios. Así es, así. Yo lo interpretaría también desde el punto de vista de qué estás dispuesto a sacrificar para conseguir tus sueños. Muchas personas queremos tener éxito en la parte financiera, pero no les gusta levantarse temprano. No les gusta tener lo que yo digo o yo le llamo el proceso de crecimiento en la vida laboral de una persona. Ser empleado, ir subiendo cargos hasta Uh poder -huh. uno tener ese conocimiento y aprendizaje en base de la práctica para llegar a ser un gerente si quieres tener un sueldo de gerente. Pero hoy en día muchas personas, muchos jóvenes con los que hablo salen de la universidad y no están trabajando lo que estudiaron simplemente porque no, es que yo no estoy para trabajar como un subordinado, sino que yo estudié para ser jefe, pero jefe de qué si no tienes la experiencia, no tienes las competencias, no tienes todavía las habilidades desarrolladas. Hay temas que las personas no entendemos que debemos pagar el precio para obtener ese resultado que queremos en la vida. Algo debemos de sacrificar, sea tiempo, sea dinero. Sí, la meta cuesta, en ocasiones cuesta, y mira que eso también nos lo reza este libro. Por eso es interesante que invito a las personas que nos están viendo a que lo lean y a que aprendamos a desarrollar esa mentalidad imparable de tiburón. Todo el tiempo movernos eh, seguros y confiados hacia el objetivo que queremos. Aprender a disfrutar de todo lo que se nos pueda presentar en el camino para poder llegar a la meta. Aprender a que para llegar a esa meta es interesante no solamente trabajar en el tema material, sino que hay que trabajar en el tema axiológico, anclar la meta a nuestros valores, siempre trabajando en nosotros, en ser esas mejores personas. Bueno, ya estamos llegando a la tercera y última ley que nos habla este libro. Dice, cuando te sientas débil, triste, cansado o incluso sientas miedos, recurrirás a la primera, cuarta, sexta, séptima y doceava ley. Claro que sí. Vuelva, coja el libro y repase todo eso. Allí en esta última ley lo que nos invitan es que a no desistir, a no desistir, a disfrutar del camino y, y básicamente a no irnos por las ramas cuando tengamos esa meta clara. Eh, Porque por allá lo dice como en la sexta ley.
que si nosotros abandonamos el camino hacia la meta, es muy triste porque es un sueño que prácticamente se murió. Mari, muchas veces nosotros como seres humanos, el temor, el miedo, la desidia, abandonamos simplemente por esas emociones y sentimientos que generamos nosotros mismos. Como hablamos en algún momento, por mentiras que volvemos verdades y, y accionamos en ellas. Mira lo fácil que nos dice este libro cuando dice, recurre a la primera ley, aprender a conocerte. Cada vez que sienta que estás perdiendo tus sueños, pregúntate, ¿quién soy yo? Y si te vas a tu yo futuro, ¿quién es esa persona que quieres ser si ya la estás visualizando? No pierdas el enfoque para llegar a esa meta que tú mismo te colocaste. La cuarta ley nos dice, te propondrás metas medibles. Muchas personas que somos soñadores eternos no nos colocamos metas, sino que queremos enseguida alcanzarla y no es así, todo es un proceso. Ir Un cumpliendo proceso. metas en el camino, cada peldaño, cada escalón que subamos es, es, es una pizca de éxito que estamos teniendo en la vida. Una persona exitosa no es aquella que consigue la meta de resultado final, sino la que cada peldaño fue cumpliendo con su meta pequeña o su meta a corto plazo para llegar a esa meta a largo plazo. Y lo Disfrutó el disfrutó, proceso. claro que sí. La sexta nos dice, lucharás siempre con fuerza y valores. La séptima, jamás te rendirás. Y la doceava, en todo lo que propongas, soportarás el dolor y el cansancio. Entonces, si nos damos cuenta, es algo a lo que hemos vivido. Este libro está hecho a base de vivencias, de experiencias que todos en algún momento hemos sentido, pero se nos ha olvidado indagarnos y preguntarnos, teniendo en cuenta estas preguntas. ¿Cuál es tu fuerza? ¿Eres mejor o peor que tu antigua versión? ¿Eres lo que quieres ser actualmente o quieres mejorar tu versión cada día? A Todo lo que veces no nos necesitas está preguntamos. dentro de ti. Por No ahí nos, nos decía uno de nuestros mentores que todo lo que necesitas está dentro de ti. así es, así es. Así es. Ahora que el perrito ladra me hace recordar algo. ¿Será que un perrito cuando comete un error, mordió una chancleta, destrozó una almohada, dañó alguno de tus adornos que tienes ahí, se castiga al día siguiente por ese daño que hizo o simplemente sigue su vida normal? Sigue queriéndonos igual. Entonces, tomando esto como reflexión, a veces los seres humanos nos seguimos castigando por errores que cometimos en el pasado, que ya pasaron, que no tienen remedio, no tienen arreglo, y seguimos dándonos látigo por ese mismo error cada vez que lo recordamos. Y muchas veces no Eh, avanzamos y no logramos escalar esos peldaños que necesitamos porque todavía estamos anclados a ese pasado. Hay que aprender a vivir en el aquí, en el ahora, en el presente, para poder construir ese futuro que queremos. y mira que ya que tocaste ese tema, me hiciste acordar de una de nuestras aulas de programación neurolingüística, donde nos invitaban a observar en qué línea del tiempo estábamos parados, si estábamos parados en una línea latina o en una línea sajona, que nos invitaban a hacer el análisis de quién estamos siendo y cómo nos estamos parando en esa línea del tiempo. Si estamos en esa línea latina, que es donde nos paramos a mirar el pasado hacia atrás y el futuro hacia adelante, que es allí donde nosotros nos damos la espalda para poder mirar nuestro pasado y damos la espalda hacia nuestro futuro. Y que si nos paramos en el tiempo en esa línea sajona, que vamos a tener la posibilidad de mirar nuestro pasado a la izquierda y nuestro futuro a la derecha. Y vamos a tener un panorama más amplio eh, de todo lo que estamos viviendo y nos permite pararnos en nuestro aquí y en nuestro ahora sin darle tanta trascendencia a lo que ya pasó. Sencillamente a pararnos aquí y a seguir trabajando por lo que queremos conseguir en el futuro.
Así es. Bueno, Maribel, hemos llegado a la finalización del programa del día de hoy. Gracias por hacer parte de este proyecto, por ser la primera persona en entrevistar, en presentar. Y como lo dijimos cuando empezamos con este proyecto, no hay ningún error que salga aquí o cualquier equivocación que hayamos cometido, la corregiremos, la No importa. montaremos, la mostramos. La idea es enseñarle a las personas a través de nuestras experiencias que cometer error es de humanos, pero levantarse, seguir adelante es de valientes. Y es lo que quisiera yo también mostrar con este programa, que habemos personas que venimos de mundos totalmente diferentes y hemos tenido la oportunidad de crecer personalmente, hemos tenido la oportunidad de avanzar financieramente y que no todo es como nuestra mente a veces nos habla, como nuestra mente a veces nos muestra esa película de fracaso, porque es lo que hemos venido aprendiendo por esas creencias culturales, por ese aprendizaje educativo de nuestras escuelas, de nuestras familias, que es lo que nos limita a que no sigamos adelante y encontremos esas respuestas que necesitamos para seguir adelante. Claro que sí, somos, Gabriel, unos eternos aprendices y lo importante es abandonar ese temor a equivocarnos y ese temor a que nos juzguen y nos critiquen. Nada, para eso estamos. Muchas gracias por haberme invitado. Si de pronto tuvimos un error durante el programa, no importa, no le hace, eso nos va a servir para moldearnos porque somos como esos pedazos de carbón de los que hablábamos en la cuarta ley. Estamos en ese proceso de transformación constante para sencillamente brillar. Así es, hace parte del proceso. Bueno, gracias Maribel. Ok, gracias a ti, un abrazo, Bendiciones. adiós. Bueno, ya detuve. Salgamos de acá. ¿Bien? Gabriel. Espérate un momentico. No sé, no, Salgamos. no sé hasta dónde quedó, cómo quedó, cómo trabajó. Si O quedó sea que con, no fue todo, no fue todo. no sé si quedó completa, si no quedó completa. ¿Por qué Eh, no sabes? no, lo que veo es